Oh Jesús, me ofrezco a ti en unión a tu sacrificio, y aunque sea indigna y nada, espero firmemente que el Divino Padre mire con ojos de complacencia mi pequeña ofrenda. Oh Jesús, consúmeme como una pequeña hostia de amor, por tu gloria y por la salvación de las almas. La Beata María Gabriela nació en Cerdeña, en un pueblito de la provincia de Nuoro, que se llama Dorgali, y nació el 17 de marzo de 1914. Tuvo la infancia de una chica rebelde, obstinada, y a los 18 años se reconoce que ha habido en ella una verdadera conversión. Muy probablemente la conversión fue debida a la muerte de una hermana más pequeña, María Antonia, que murió a los 17 años. Y esta fue una señal muy fuerte para la joven María Saghedu. Desde ese momento, la señal más importante es que empezó a frecuentar la iglesia y entonces, sobre todo, a participar en la vida de la acción católica, que era la forma asociativa propia de la parroquia. Si ella escogió como fondo la vida consagrada y no el matrimonio, aunque haya tenido unas propuestas que parece que las ha habido, fue precisamente por esta profundización de su relación con Cristo. El deseo de Gabriela de consagrarse, ella lo confió luego a su párroco, don Basilio Meloni, el cual, como sucedía en esa época, era el que más o menos dirigía hacia un lugar, un estado de vida. Y el párroco conocía la trapa, porque ya habían entrado un par de hermanas del pueblo en la trapa de Grottaferrata, y dirigió a la joven hacia esa forma de vida. Desde la sencillez de mi corazón, te ofrezco todo alegremente, oh Señor. Te doy gracias con toda la efusión del alma y al pronunciar los santos votos me abandono totalmente a ti. Haz, oh Jesús, que permanezca siempre fiel a mis promesas. Entró en la trapa cuando tenía 21 años. Fue en 1935, el 30 de septiembre. Y desde allí empezó su camino lineal de conversión en la vida monástica. Sor Gabriela se encontró con un monasterio que desde el punto de vista material era un monasterio pobre de medios. Subsistía con el trabajo del campo y había una ascesis muy fuerte, una ascesis del ayuno y del silencio, de la obediencia. Soy feliz de poder ofrecer cualquier cosa por amor a Jesús. No hay felicidad más grande que la de poder sufrir algo por amor a Jesús y por la salvación de las almas. Gabriela entró fácilmente en esta vida, porque, por un lado, una característica de María Saghedu, que luego tomó el nombre de Gabriela en el monasterio, siempre ha sido la de la autenticidad, de una verdad de fondo, por lo que siempre se ha adherido profundamente a lo que eran las indicaciones que le venían dadas por la superiora y por la maestra, por lo tanto, una vida de obediencia. Pero también tenía una gran sencillez en secundar los pasos de la vida, así como la vida le pedía caminar.
La beata Gabriela, como casi todas las hermanas, trabajó en el campo, lavó la ropa, trabajó en el taller de encuadernación, hacían unos libros, e hizo estos trabajos muy sencillos. No tuvo ningún cargo, también porque tuvo una vida brevísima. Se dice que cuando entró era hasta casi demasiado reservada e incluso un poco desconfiada como temperamento, poco sonriente. Pero parece que la primera vez que le dijeron, mira, quizás deberías sonreír un poquito más a la vida, a las personas, ella entró en esta propuesta que le hizo la hermana. Y una cosa muy significativa que todos dicen es que ella, como su vida, se dilató en un agradecimiento. Tanto es así que se sabe, bien por las cartas como por los testimonios, como con frecuencia una frase habitual era: «Qué bueno es el Señor, Dios mío, tu gloria». Come buono il Signore, no? Mio Dio, la tua gloria. No puedo decir otra cosa que estas palabras. Dios mío, tu gloria. Puedo decir que he ahondado en el conocimiento de la beata Gabriela precisamente en estos años de monasterio. Y lo que me llama mayormente la atención, los rasgos para mí más queridos y con los que me comparo y comparo mi vida, son su sencillez en acoger precisamente todo lo que va a su encuentro y le es donado. Su gratitud, precisamente su capacidad de dar gracias por todo, partiendo de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, hasta incluso dar gracias por la enfermedad que vino a su encuentro. Y a través de esta enfermedad ella se ha donado enteramente al Señor y luego el ofrecimiento de su vida. Me ofrecí totalmente y no retiro mi palabra. La trappa di Grottaferrata, quando è entrata La trapa de Grottaferrata, cuando entró María Saghedu, que luego fue María Gabriela, era gobernada, tenía como abadesa a Madre Pia Gulini, una monja italiana que se había formado en un monasterio francés de Laval y había mantenido unos contactos, tanto que en 1933 llegó de visita a Harriet Ferrari, una joven que estaba en contacto con Don Couturier y por lo tanto con los comienzos del movimiento ecuménico en Francia. Y Madre Pia Gulini sintió esta vocación a la unidad de la Iglesia como una oración importante que presentar a la comunidad. Questa vocazione all'unità della Chiesa come una preghiera importante da presentare alla comunità. Cuando oyó hablar del ecumenismo a su abadesa y de la posibilidad que se dio de ofrecerse por esta gran causa de la unidad, sintió enseguida como un ímpetu dentro de sí. Entre otras cosas, ella decía siempre: yo no puedo oír hablar de un sacrificio sin querer hacerlo yo también. Por eso fue donde su madre maestra y le dijo: yo siento que el Señor me lo pide, permítame hacerlo. Y Madre Tecla, que entonces era su maestra, no le dio una respuesta enseguida, también porque era muy joven y además era una hermosísima esperanza para la comunidad. No tenemos textos escritos de la Beata Gabriela sobre este ofrecimiento, pero se presume que haya sido tal precisamente porque estaban informadas tanto la Madre Maestra como el capellán como la superiora. Y normalmente en la trapa no se puede hacer nada, ni siquiera las cosas buenas, dice San Benito, ni siquiera los pequeños ofrecimientos buenos, sin el permiso del superior.
Dirá enseguida que desde aquel día en el que ella se ofreció, ya no se encontraba bien, es decir, el Señor tomó en serio su ofrecimiento, por lo que ella pidió, en ese tiempo que le quedó, esa gracia para poder verdaderamente entrar en ese don total de sí. El Señor, como sabéis, siempre me ha dado gracias especiales, pero ahora con esta enfermedad me ha dado la gracia más grande de todas. Me abandoné totalmente en las manos del Señor y gané mucho. Poco después, prácticamente, empezó a tener síntomas de una enfermedad que fue diagnosticada como tuberculosis. El ofrecimiento de la Beata María Gabriela fue consumado también en el tiempo del hospital en el que fue ingresada para intentar curar esta enfermedad. Lo intentaron con el neumotórax, pero eso prácticamente solo empeoró su situación. El Señor me tiene sobre la cruz desnuda, y no tengo otro consuelo que saber que sufro para cumplir la divina voluntad en espíritu de obediencia. Siento que no llegaré jamás a entender bastante el amor que Jesús me muestra ofreciéndome esta cruz. Mi sacrificio es totalmente completo, porque desde la aurora hasta la noche no hago otra cosa que negar en todo y por todo mi voluntad. Y junto al ofrecimiento maduró una verdadera conversión. Hay unas cartas muy conmovedoras en las que ella dice a su abadesa, a la cual obedecía y también le tenía amor filial, en fin, se puede leer entre líneas que tuvo que hacer un recorrido de confianza, de verdadera confianza en su abadesa, porque en un momento dado se le pidió que se quedase en el hospital y que no volviese al monasterio. Y para la Beata Gabriela, esta lejanía del monasterio siempre ha tenido un aspecto de prueba, de sufrimiento. Un aspecto de prueba, de sofferenza, ¿no? He visto delante de mí un gran crucifijo y he pensado que mi sacrificio no es nada comparado con el suyo. La cosa más bonita que atrae de ella es, por decirlo así, este amor por el Señor, por el monasterio, por la vida en cuanto tal. Es decir, hay como dos características quizá que yo he visto siempre en su experiencia, en su testimonio. Una conciencia de sí misma muy verdadera, muy profunda, casi una indignidad, pero una indignidad, sin embargo, como de criatura que, delante de Dios, todos nos sentimos un poco en falta. Y esta experiencia así, muy sencilla, alimentaba en ella una gratitud por todo lo que ella vivía, sea en la alegría, en el dolor, y por lo tanto también en el ofrecimiento, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el cansancio de enfrentarse con un camino como el que ella ha afrontado. Una cosa que subrayó también San Juan Pablo II en la homilía de beatificación fue este aspecto conmovedor de ver cómo ella tenía un evangelio de bolsillo con el capítulo 17 de San Juan y cómo aquellas páginas están especialmente amarillentas porque seguramente han sido leídas, releídas y releídas tantas veces porque han sido como su meditación constante. Perché sicuramente sono state lette, rilette tante volte perché è stata come la sua meditazione costante. Ofreces todo por la unidad, ¿verdad? Sí. Vengo a prepararte para las bodas. El 23 de abril, a las 5:30, con gran serenidad dejó de respirar. Bajó los párpados exactamente como solía hacer, como para decir sí cuando ya no podía hablar. Estaba ya con su Señor. Lo amó tanto que ofreció el sacrificio de su joven vida por la unión de la Iglesia separada. Era el domingo del Buen Pastor y el Evangelio habló de las otras ovejas que no son del redil y que deben ser conducidas hasta allí.
Murió el 23 de abril de 1939. Era el Domingo del Buen Pastor. Seguramente los contemporáneos han sentido esto como un signo muy importante de benevolencia por parte del Señor, es decir, que venía precisamente el Buen Pastor a cogerla sobre sus hombros. Una señal un poco pequeña pero interesante ha sido que la hermana que tenía que tocar a difuntos tocó las campanas a fiesta, y esto lo recuerdan en los testimonios como algo muy especial para ese acontecimiento. Desde la muerte ha habido varias señales. Quien ha examinado la causa ha visto que había unas gracias propias debidas a su gracia propia, que ha querido unas curaciones, unos nacimientos. Hubo la curación, el milagro que ha decidido su beatificación ha sido la de una religiosa benedictina en Álcamo, en Sicilia, aproximadamente por los años 60, que se curó de una grave malformación en los ojos. La gracia de la Beata Gabriela continúa, sea con experiencias muy bonitas que nosotras hacemos también de unidad con monasterios de otras confesiones cristianas, sobre todo anglicanas, que era una amistad ya empezada durante la vida de la Beata Gabriela, pero que luego se ha mantenido en el tiempo. En primer lugar, nos ha tocado la homilía de Juan Pablo II, en la que habla de estos 4 récords de esta joven atleta. Él la define así. El récord de ser la primera joven de Cerdeña en ser beatificada, la primera joven de Acción Católica, la primera trapense y la primera beata del ecumenismo. Esto ha sido un poco la cosa que ha llamado la atención. Después, evidentemente, importantísimo para nosotras ha sido verla citada en la encíclica Ut Unum Sint, en el número 27, donde el Papa la indica como testigo del ecumenismo espiritual. Y esto para nosotras es un gran reclamo también para nuestra vida comunitaria. Es una personalidad cristalina. Es como si ella no hubiera mentido nunca en su vida, por lo que es verdaderamente limpia, pura. Esta experiencia la hace todavía hoy como escondida. Escondida, pero que alcanza de manera también misteriosa las situaciones más difíciles en las que ella se hace conocer, en las que las personas le rezan y obtienen la gracia que piden. Y en esta experiencia yo también veo que lo que uno experimenta es una compañía de su persona. Es decir, como una persona que ha muerto en 1939, pero que está todavía presente, no solo en nuestra comunidad, sino también en todos aquellos que la han conocido y la conocen, como una persona que está viva, muy próxima, muy cercana. Es como si la Beata Gabriela nos trazara un camino. Acoger sencillamente lo que el Señor nos pide y acogerlo con gratitud, y que luego es, en el fondo, una respuesta a lo que uno ha recibido. Porque ella, de hecho, entra en esta actitud de agradecimiento en el momento en el que se da cuenta de la gran gracia que el Señor le ha hecho. La gracia de la vocación, la gracia de la vida, y de esto nace todo. Nace su ofrecimiento hasta el don total de sí y de su vida. Sor María Gabriela fue una verdadera trapense. Se olvidó completamente de sí misma en su búsqueda de la gloria de Dios. Pasó sonriendo entre nosotras sin jamás atraer la atención a sí misma. Su monasterio era sencillamente para ella Jesús, su amor,
su voluntad, su gloria. En cuanto a ella, era su discípula y su esposa, imitando a la Santísima Virgen que acogió a Jesús en su seno.